Soy Luis Ángel Bolaños Martínez, nací en la ciudad de San Juan de Pasto, donde actualmente vivo. Cursé estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, donde obtuve el título de abogado. Además, soy deportista de tiempo completo, también soy ambientalista e impulso el manejo urbano de la bicicleta. A mí me motivó a ser escritor debido a la desigualdad social que se vive aquí en este país, Colombia. ¿Por qué escritor? Porque yo estoy buscando una especie de plataforma para poder opinar sobre los problemas del país. ¿Y qué más? Acerca y proponer soluciones, ¿no? Porque tradicionalmente la mayoría de novelistas básicamente han cumplido la función o se han desempeñado como retratistas, ¿no? de la época, de su época, de la sociedad de su época. En cambio yo afortunadamente conocí una línea de pensamiento que es el pensamiento andino o el pensamiento ancestral andino o indígena, que considero que es parte de la solución a la problemática que en este momento vive la sociedad occidental. Tomé la decisión en el 2009 de sentarme a escribir. En el 2010 empecé a hacer trabajo académico, a estudiar libros, pero también empecé a hacer trabajo de campo. Salí a relacionarme con diferentes comunidades indígenas de aquí de Nariño, a quienes también pues me acogieron, ¿no? Al principio hubo un poco de reserva, pero pues sí, me colaboraron y me permitieron hacer un trabajo de campo. El proceso creativo es muy difícil, ¿no? El primer año pues lo dediqué a sentarme a estudiar los más grandes escritores de la historia de la literatura y analizar por qué ellos han tenido tanto éxito en sus producciones. Desentrañé todos los secretos, traté de desentrañar todos los secretos, descubrí algunos y eso los apliqué a mi novela. Durante ese proceso me demoré un año. Posteriormente me dediqué otro año a de alguna forma investigar la línea o temática de mi novela, que prácticamente es indigenista, ¿sí? Ella trata de promover lo que es el pensamiento ancestral andino. Eso me demoré básicamente como un año, adquirir conocimiento acerca de esa temática, y los 3 años restantes sí ya me dediqué el primer semestre a crear la arquitectura o la estructura de la novela, y los 2 años y medio siguientes ya a redactar y a corregir. Bueno, es un reto pues grande porque la profesión de abogado es muy generosa y asumir un oficio que prácticamente pasa por indiferencia de todos los que deberían de apoyar, ¿no? Desafortunadamente no hay apoyo aquí en Colombia con respecto al trabajo de los escritores. Entonces ese reto era que pues tengo mis 2 hijos, asumir responsabilidades económicas y morales de ellos y a la par dedicarme a escribir porque pues prácticamente no me generaba ningún ingreso. La cuestión sí fue muy difícil porque estaba muy acostumbrado a un estilo de vida diferente. Mi padre trabajaba como abogado y realmente le iba exageradamente bien. Y pasar de prácticamente de que si yo daba un uniforme y me lo reemplazaban a la semana, incluso a veces tener que parchar mis zapatos o andar con bolsitas en los pies para que no se me meta el agua, pues fue un cambio muy brusco.
Sin embargo, me parece que es una de las cuestiones más importantes que ha hecho porque hay cosas que importan y que van más allá del dinero, ¿no? Y parte de esto es de la filosofía de mi padre y es perseguir los propios sueños, ¿no? El cambio, pues a mí me sorprende cuando una persona dice, yo tengo mi profesión, tengo mis ingresos, vivo bien, y luego dice, deja todo y dice, voy a cambiarla a ser escritor, y entonces uno se sorprende, dice, bueno, cuál es el bicho que le picó? ¿Por qué hace eso, no? Entonces, él ya me plantea que era un sueño desde temprana edad de dedicarse a la escritura, de que o sea, la lectura lo lleva a tener más argumentos para escribir un libro. La lectura lo pone a él en un nivel superior para lograr determinar que el litigio no le va a llenar la expectativa espiritual que un libro cuando él lo termina de escribir. La trama de la novela se urde a partir de lo que significa el churo cósmico o la espiral cósmica para los indios pastos y quillacingas. Con base en esa significancia, se urde la trama de la novela, se la ubica a finales de la colonia, a principios de la República, y el protagonista principal es Agustín Agualongo. Pero la novela más que todo sirve como una herramienta o pretexto para difundir el pensamiento andino. Bueno, la novela, además de difundir el pensamiento andino, se preocupa por que nuestra cultura, que está que tiene una génesis en las etnias de los pastos y de los quillacingas, realmente busca es destacar, ¿no? De unificar nuestra identidad cultural, que está un poquito dispersa, porque hay muchas personas que realmente sienten, debido a la estigmatización de la que hemos sido objeto, los pastusos sienten un poquito de temor, ¿no? De sentirse pastuso, y yo creo que la novela es un pretexto también para fortalecer la identidad cultural. El libro me gustó mucho, especialmente porque esto me permitió conocer mucho o de primera mano la cultura de mis ancestros, la cultura también, conocer especialmente por qué los pastusos tuvimos la respuesta que tuvimos en la época de la independencia. Al ser yo uno de los lectores, opino que es agradable leerlo, que se animen a leerlo, que se animen a adquirirlo. Lo que yo les quiero decir es que lean. La lectura es muy importante en el ser humano porque de alguna forma, además de darles una formación cultural, una estructuración académica, abre muchas puertas en cualquier lugar de la sociedad. Una persona que lee puede entender cómo estamos de mal organizados y de acuerdo a eso toma conciencia para que aporte su granito de arena para cambiar lo que es esta sociedad inhumana y esta sociedad violenta y atroz en la que vivimos nosotros. Entonces el aire le pareció más limpio aún y el universo más resplandeciente. El valor y el coraje fluían dentro de su ser. Sabía que podía enfrentar a la muerte tal y como lo habían hecho sus ancestros. Gracias a eso pudo encontrar las palabras justas
que diría cuando llegara ese momento. Ellas serían breves, claras, significativas, sin arrepentimientos y condensarían además el grito de guerra de su pueblo.